Hoy vamos a hablar de las narrativas en el mundo de las criptomonedas y cómo identificarlas o cazarlas, ya que además de que algunos de vosotros y de vosotras me habéis pedido que traiga un vídeo sobre esto, también es verdad que ya desde hace bastante tiempo es como un término que está un poco de moda en lo que es el mundo cripto. Muchas de estas veces, sobre todo en lo que son redes como Twitter, se utiliza la palabra narrativas para simplemente hablar de sectores, categorías, tendencias, etcétera, etcétera. Lo primero es entender, ¿no?, que las narrativas no son más que hechos, ideas, relatos, etcétera, etcétera, que conforman una historia, ¿no?, y que normalmente involucran a la persona y que tiene como objetivo, al menos en el ámbito económico, transformar el mercado o darle un sentido al inversor. Una de las narrativas en cripto más grandes que tenemos es la narrativa de Bitcoin, y ha calado, ¿no?, porque si vemos el recorrido de Bitcoin, un poco la filosofía y todo que hay detrás, pues hay mucha gente que se ha unido, es decir, ha invertido por todas estas razones, ¿no?, que hay detrás de Bitcoin y creyendo en esta narrativa. Y es verdad que hasta día de hoy, por ahora ha seguido demostrando, ¿no?, que aquella narrativa de Bitcoin pues se ha estado cumpliendo, y habrá que ver ahora en el futuro, ¿no?, cómo va todo esto. Se suele diferenciar a nivel de narrativas económicas, por así decirlo, entre el inversor un poco menos racional, más de letras, ¿vale?, que sería este que se fija en las narrativas, y luego tendríamos el inversor que no se fija tanto en las narrativas, que es más racional, más matemático, y que vendría a ser pues ese otro estilo del inversor, ¿no? Lo que quiero decir es que se habla muchas veces de estos dos roles o dos tipos de inversores, y en relación en lo que vamos a explicar en el vídeo de hoy, no considero que no tiene por qué ser uno u otro, no tienen por qué ser excluyentes, sino que podemos, ¿no?, coger esa parte más racional, más objetiva, más fácil de medir, de la cual podemos, por ejemplo, realizar backtests, etcétera, etcétera, y coger toda esa información que es más medible, y luego aprovechar, ¿no?, y también como mínimo estudiar o interesarse por esta parte más subjetiva, que es la parte al final de las narrativas, pero que también tiene un impacto muy muy grande, por mucho que sea mucho más difícil, ¿no?, de interpretar, de medir, que no toda esta parte más objetiva. Y que además, ¿no?, con la incerteza que tenemos en el mundo hoy en día, y evidentemente y por consecuencia en los mercados financieros, pues creo que, como ya he dicho, está bien tener un poco estas dos partes. Y ya como ejemplo del tema de narrativas, que es un poco lo que he dicho antes, muchas veces se utiliza para simplemente hablar de una categoría o tendencia, pues sería, por ejemplo, los memes o la IA, ¿no? Eso al final son dos categorías grandes en cripto, pero que a la vez también son narrativas, la narrativa de la IA y la narrativa de los memes. Ahora vamos a adentrarnos, ¿vale?, ya en cómo identificar y cómo clasificar estas narrativas. Primero vamos a ver cómo las podemos clasificar para un poco conceptualizar mejor todo esto y poder ubicarlo. Os he puesto aquí, que es la que os voy a enseñar, narrativas según la temporalidad o en función del tiempo. Esto es una manera de clasificarlo, pero evidentemente hay muchas más, pero esta yo considero que es de las más fáciles y nos ayuda bastante a ordenar esta información, y es una manera, ¿no?, de ver esto aplicado en el mundo cripto. Así que vamos a ver eso, las narrativas según temporalidad, y vamos a ver las de corto plazo, medio plazo y las últimas ya de largo plazo. Las narrativas a corto plazo normalmente son aquellas las cuales se dan por una noticia, por un evento, en el ejemplo que os voy a poner, pues por una pelea, etcétera, etcétera, y cuando suele darse este evento ese mismo día es cuando esta narrativa, entre comillas, suele morir, o al menos suelen morir los tokens o proyectos que se han creado a raíz de esta. Tenéis el ejemplo con los tokens de Tyson o de Paul, que esto es una pelea que va a haber, creo que, cambiaron la fecha, y en principio creo que está confirmada ahora para noviembre, pero en principio se iba a hacer mucho antes, y claro, hubo gente, ¿no?, que en la red de Solana, que teníamos el token este de, bueno, lo tenemos aún, de Tyson y Paul, pues invirtieron como una manera pues de apostar, ¿no?, de quién podría ganar, ¿no?, si Tyson o Paul. Y considero que no es una mala forma pues de intentar adelantarse, ¿no?, y aprovechar pues estas narrativas o estas oportunidades más a corto plazo, ya que normalmente previo al evento, o como digo, el mismo día, es cuando solemos tener estas subidas, y es cuando conviene, ¿no?, sobre todo si lo hemos hecho con tiempo, pues ya retirar nuestra inversión, al menos en la mayoría de los casos. También es verdad que hay muchos de estos eventos o noticias que hemos de tener cuidado, en el sentido de que son muy rápidos, muy temporales, a lo mejor duran un día, 2 días, o que puede ser, ¿no?, que no coja el suficiente hype o la suficiente atención y ese proyecto o token no acabe funcionando. Otro ejemplo que tenemos de esto, aparte de los tokens de Tyson y Paul, por ejemplo, es el token de
Spain, ya que este también tuvo la última subida fuerte justo en la final de la Eurocopa, ¿vale? El día creo que fue 14 de julio, si no recuerdo mal, pues justo tuvimos esto y cayó para abajo. Claro, ya no había más noticias, ya no había nada más aquí interesante, ese era el último día, con lo que en la final, incluso bastantes minutos antes de que acabara el partido, pues ya estaba cayendo. Así que ahí tenéis un ejemplo, ¿no?, de estas narrativas más a corto plazo. Para identificarlas, pues podemos intentar investigar o encontrar futuros eventos, noticias que se puedan dar, ya sea del ámbito, como habéis visto, del tema más de peleas de influencers, del tema de fútbol y la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, el Mundial. Tenemos, ¿no?, todo este tipo de eventos que, curiosamente, en cripto pues suelen tener muchos tokens, ya sea en Solana o en otras redes, que se dan esto por plazos de tiempo más cortos y que, como digo, podemos intentar aprovechar esto y obtener unas rentabilidades, ¿no?, de este tipo de proyectos. Aún así, suelen ser los que tienen también más riesgo, ya que suelen morir muy rápido, con lo que tened cuidado si os interesa este tipo de narrativas, por así decirlo. Otra manera de encontrarlas, en este caso las de corto plazo, pues puede ser estando atento a las distintas plataformas como Telegram, si tenemos distintos grupos de información alfa, de grupos de trending que nos habla de los distintos tokens o proyectos que están en tendencia. También podemos utilizar X o Twitter para buscar ahí entre los distintos creadores de contenido que nos interesan para ver si hay nuevas narrativas, etcétera, etcétera. Esto al final serían maneras, ¿vale? Y como veis que pone por aquí, muchas veces también no son noticias o eventos como estos ejemplos que os he dado, sino que también pueden ser simplemente modas o trends o tendencias pasajeras, como tuvimos con el caso, ¿no?, de los tokens de las celebrities, que salieron tokens como por ejemplo de Jason Derulo y de muchos otros famosos, y la mayoría de estos hoy en día pues están muertos, con lo que es otro ejemplo, ¿no?, de este tipo de narrativas más a corto plazo. Y ahora voy a aprovechar rápidamente para hablaros de Coinex, ya que, como ya sabréis, la mayoría es el colaborador de este canal, y justamente hay dos ofertas o promociones activas. La primera, por si no tenéis un exchange o queréis en este caso utilizar el exchange de Coinex, pues tenemos esta oferta para principiantes o iniciantes de 100 USDT, de manera que tenemos varios cupones de reembolso en lo que sería en spot, en trading de futuros, etcétera, etcétera, pues para no que nos devuelvan esos USDT en el caso que queramos hacer, como digo, operaciones en spot o en futuros y registrarnos aquí en la plataforma. Os dejaré en este sentido mi link aquí abajo en la descripción por si lo queréis aprovechar. Y luego tenemos otra promoción activa, que aunque sé que en el canal por ahora al menos no hablamos casi de trading ni análisis técnico, pues también está este Trayboard de futuros. La promoción termina en 2 días y tenemos estas recompensas, así que si lo queréis aprovechar, pues también os dejo toda la información por aquí y los enlaces, como digo, en la descripción. Por último, deciros que en el enlace que tenéis aquí abajo también tenéis un 15% de descuento adicional en las comisiones, ¿vale?, por entrar por mi link. Y ahora sí que vamos a seguir ya con esto de las narrativas y con las narrativas a medio plazo, y estas son realmente muy parecidas a las anteriores, simplemente suelen durar un poco más, es decir, no suelen tener este pump y dump, sino que suelen tener pues un poco más de recorrido, y al final son narrativas que suelen depender de también eventos, noticias, determinadas épocas del año, etcétera, etcétera. Y el ejemplo, ¿no?, más claro, más fácil de entender que se me ha ocurrido a mí para esto, pues son todos los tokens o proyectos políticos, ya que la mayoría de estos tokens o proyectos pues dependen, ¿no?, de si esa persona se acaba presentando a las elecciones o no, si está teniendo mucho impacto social o no, si por ejemplo se acaba retirando o no de todo esto, si apoya cierto tipo de políticas o no, etcétera, etcétera, ¿no? Va dependiendo un poco de toda esta información que va llegando a través de las distintas noticias, eventos, etcétera, etcétera. Y por este motivo, ¿no?, hay narrativas, como en el caso de Estados Unidos, como toda la narrativa de Trump, que sigue activa, pero que igual, ¿no?, si lo comparamos, por ejemplo, con la narrativa de Biden, ya que en su momento pues estaban toda esta familia, por así decirlo, de tokens políticos, pues ahora podemos ver, ¿no?, como los de Trump, aunque también han corregido con toda esta corrección que hemos tenido en el mercado, están más vivos, están arriba, e incluso siguen saliendo tokens y proyectos de esta temática o narrativa. Y en cambio, ¿no?, la de Biden o Biden pues sería una que está ya mucho más floja, también porque evidentemente ya no es un candidato. Por eso, ¿no?, considero que son narrativas más a medio plazo. De la misma manera, un token de Trump podría pasar a lo mejor como pasó con la Eurocopa, ¿no?, y el
el día que tengamos las elecciones, pues estos tokens caigan todos muy fuertes, ¿no? Y las rentabilidades se saquen realmente de atrás hasta ese día. También puede pasar que si sale, por ejemplo, Trump, ¿no? Pues estos tokens sí que acaben yendo bastante para arriba. Con lo que son narrativas, esto, más con menos riesgo que las primeras, más fáciles en este sentido yo creo que de identificar, pero que aún así tiene su dificultad, ya que para estudiarlas o para identificarlas, pues también eso tendremos en este caso que estudiar los diferentes candidatos políticos, ¿no? Yo sé de un amigo, por ejemplo, que antes de que saliera Kamala, ahora pues ya tenía el ojo en ella, y justamente había un token, creo que era en Solana, y supo el adelantarse y hacer en este sentido pues esta rentabilidad. Se puede hacer esto mismo, estudiar diferentes candidatos, ver cuáles podrían salir, cuáles no, coger por ejemplo el token principal de la narrativa de Trump y ver cuáles otros pueden encajar, ya que por ejemplo cuando tenemos ciertos eventos o noticias, como cuando hubo el caso del intento de asesinato de Trump, pues salieron infinidad de tokens a raíz de esto, pero eso sí que serían tokens no ya más igual a corto plazo, porque suelen, como digo, hacer un pump y dump, suelen morir rápidamente, pero sí que hay otros que podemos encontrar de estas narrativas políticas pues que son más a medio plazo. El ejemplo más claro pues sería el proyecto de MAGA, que su token se llama Trump. Si lo miráis en Dex Screener pues podemos ver, ¿no?, que es un proyecto más grande, que lleva más tiempo, que de hecho sería pues este proyecto de justamente de aquí, ¿no?, que está en la red de Ethereum en este caso. Otras formas de identificar este tipo de narrativas pues podría ser hacer análisis on-chain, ¿no? Por ejemplo, meternos aquí en lo que sería Dex Screener, mirar top traders o mirar top holders, investigar en qué otros tokens están, ver si hay otros tokens políticos, o incluso no utilizar otras herramientas, ya sea las redes sociales, otras herramientas de este tipo de plataformas, pues para encontrar, como digo, nuevos proyectos, ¿no?, relacionados con toda esta temática. Y por último estarían las narrativas a largo plazo, o aquellas narrativas que están más consolidadas y establecidas en el espacio cripto, que por este motivo no quiere decir que un día pues puedan morir o perder el interés, pero sí que son, ¿no?, ejemplos de narrativas que están mucho más establecidas, como podemos ver ahora por aquí. Esto es en este caso el top 8 de CoinMarketCap, y una narrativa de la que os he hablado en este vídeo, que es el tema de los memes, pues podemos ver como en el número 8 está Dogecoin, que es el meme más grande que tenemos en cripto, y podemos ver, ¿no?, la influencia que ha tenido, ya que a día de hoy sigue siendo el octavo más grande en lo que es criptomonedas, ¿no?, del mundo. Está dentro de ese top 10 y tiene prácticamente unos 14 billones de market cap. Y hay más ejemplos, ¿no? También estaría Shiba y algunos otros memes muy grandes. Y pasa lo mismo con el gaming, los layers, etcétera, etcétera. Si miramos cómo va evolucionando, ¿no?, este top 8, este top 10 con los distintos ciclos y a lo largo de los años, vemos como muchas de las redes o layers que hay aquí van cambiando, como unos desaparecen, otros entran, y al final, ¿no?, son unas narrativas o categorías, como lo queráis llamar, las que se acaban posicionando y estableciendo, y otras las que acaban, como digo, perdiendo interés y yendo más abajo en el ranking. Cuando están en el top 20, top 30, son categorías o narrativas ya, como digo, mucho más consolidadas y que por lo tanto, ¿no?, llevan mucho más tiempo, mucha más comunidad detrás, y les es más fácil que no a muchos otros proyectos, pues como mínimo mantenerse, ¿no?, por esos puntos. También es verdad que hay muchas de estas categorías que tienen temporadas que están en tendencia y otras que no, como lo podemos ver con el gaming, que en el anterior ciclo tuvo un boom enorme, y cuando empezamos, ¿no?, ahora a remontar desde esos más o menos $16.000 en BTC, pues empezó a coger protagonismo, la verdad, otra vez el gaming, pero luego este interés se trasladó más a otros temas como los memes y la IA, y acabó perdiendo, ¿no?, bastante interés, con lo que aunque haya categorías o narrativas grandes y tengamos tokens muy grandes en estas categorías, ojo, porque también es necesario, ¿no?, intentar calcular o intentar gestionar hasta qué punto pueden llegar, si son narrativas más a medio o largo plazo, si estas en este ciclo encajan o no, y así, ¿no?, pues saber gestionar un poco el riesgo, ya que esto explicado así es muy bonito y parece muy fácil de hacer, pero luego es bastante difícil, ¿no?, de ser rentable de una manera consistente aprovechando todas estas narrativas e intentando entrar, ya que al final, teniendo en cuenta solo esto, estamos trabajando con información, como digo, más subjetiva, ¿no?, que podemos tener unos argumentos y algo detrás, pero no estamos midiendo todo esto de una manera objetiva ni muchísimo menos. Así que tenedlo todo esto muy en cuenta, y también, como ya sabréis la mayoría, dentro
dentro de cada una de estas grandes narrativas o categorías, el gaming, incluso el gambling, la IA, los memes, etcétera, etcétera, pues vamos a tener, ¿no?, otras narrativas, otras subcategorías dentro de estas que al final forman parte de este global. Por ejemplo, ¿no?, dentro del gaming podemos tener los play to earn, o sea, dentro del gaming cripto, los play to earn, que son esos juegos en los que ganamos por jugar. Dentro de esto, ¿no?, puede haber los move to earn, que son en concreto dentro de los play to earn, los que ganamos por jugar, pero cuando estamos moviéndonos. Luego hay los tap to earn, ¿no?, que muchos conocéis, de picamos y ganamos tokens. Pues al final, como veis, dentro, ¿no?, de esta categoría de gaming tenemos el play to earn, de aquí tenemos move to earn, tenemos tap to earn, o sea, podemos acabar dividiéndolo en muchas categorías que al final también acaban siendo narrativas en sí. Por eso os digo que muchas veces la narrativa es como una palabra, ¿no?, así que está de moda para simplemente hablar de categorías, subcategorías o tendencias. Y ya para finalizar y para entender cómo identificar este tipo de narrativas más a largo plazo, como suelen ser las más grandes, simplemente con que vayamos aquí a CoinMarketCap, aquí arriba lo veis, tenemos las distintas categorías en trending, que es el ecosistema de Solana, los memes, la inteligencia artificial, el gaming, los real world assets, etcétera, etcétera. Es de esta manera, ¿no?, yendo a las diferentes categorías, pues que podemos encontrar dentro de estas narrativas pues diferentes proyectos. Esto sería la forma más fácil, ir a CoinGecko, CoinMarketCap, también podemos ir a DEX Screener o el portal que nos sea mejor. También podemos investigar un poco, ¿no?, que está en tendencia, los diferentes ciclos para ver en qué punto estamos y si estas narrativas más a largo plazo igualmente pueden funcionar, porque si hay un mercado bajista, ¿no?, estas narrativas, por mucho que sean muy grandes, no suelen funcionar bien. Así que son un poco, ¿no?, todas las cosas que podríamos ir mirando. Evidentemente, aquí os he hecho un resumen, hay muchas más formas de cazar o identificar estas narrativas y muchísimas más herramientas ya más en concreto, pero quería simplemente explicároslo así, más como si fuera la parte teórica, y creo que así también queda más fácil de entender. Como siempre, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Un saludo a todos.